Voy a iniciar entonces esta charla, este mini curso de introducción al control de costos para manufactura. Que decir para manufactura implica para productos tangibles que se vayan a ofrecer a un mercado de transacción. El intercambio de un pago por una cosa tangible, por un bien físico. Después veremos cuáles son las diferencias en el costeo de ese bien físico en cuanto a producción o la realización de determinado servicio que no tiene características físicas, quizás sí en el entregable, pero no en la realización. Les voy comentando, ¿a qué denominamos costos? Y vuelvo a tocar el tema de que son costos de manufactura como base, porque si comprendemos qué son los costos de manufactura y cómo discriminar cada uno de los costos, podemos entender fácilmente cómo aplicarlo, o no tan fácilmente, cómo aplicarlo a servicios. Lo interesante de todo esto es que comprendamos el concepto de costo, ¿correcto? El costo es un gasto asociado con la producción de un bien o la realización de un servicio. El cálculo de los gastos es crucial para determinar el precio de venta, calcular la rentabilidad y tomar decisiones estratégicas respecto del negocio. Tengan en cuenta que si nosotros vamos a estar muy atentos a cuáles son los precios de mercado, el costo debe calcularse hacia adelante y la rentabilidad hacia atrás, si es que no nos podemos exceder de un precio de mercado determinado. Ahora, ¿hasta acá vamos bien? ¿Gente? Sí. Bien. Se dice que un gasto se activa en el costo cuando tomamos dicha erogación, o sea, lo gastado, para calcular cuánto dinero se requiere para producir una unidad de determinado bien. Tengan en cuenta lo siguiente, lo más efectivo que podemos hacer con el cálculo de costos es hacer el análisis de costo por unidad, ¿sí? Y eso que pueda replicar, en todo caso, en el costo de producción de un lote. Entendemos como lote a una cantidad X de un producto producida en una sola tirada de producción. Por ejemplo, no sé, 500 remeras, 300 remeras de un solo modelo. Eso es un lote de determinado producto. Vamos ahora entonces a la clasificación de costos. En primera instancia, los costos se clasifican de un lado o del otro en costos directos e indirectos. Y por otro lado, en costos fijos y costos variables. La diferencia o discriminación entre directo e indirecto o fijo o variable, debemos tenerla en cuenta siempre. Estas diferencias, estas clasificaciones, tenemos que tenerla en cuenta siempre cuando nosotros hacemos un detalle de costos de un producto o de varios productos. Vamos a ver qué significa. Vamos a agarrar costos directos versus costos indirectos. El costo directo es el más fácil de verificar o identificar, no así de calcular. Y les digo por qué. Los costos directos tienen que ver con lo que se puede asignar directamente a producción como material directo, materia prima y mano de obra directa. Estos costos varían directamente con el nivel de producción, dado que, por ejemplo, si voy a producir 10 remeras, si uso tela de algodón en doble ancho, quizás tenga 5 metros de tela, y si voy a producir 100 remeras, tenga 50 metros. En ese caso, los costos directos son directamente proporcionales a la cantidad que vamos a producir. ¿Correcto? Ahora, los costos directos incluyen aquellos que se pueden asignar, como por ejemplo los que decíamos recién, que son materiales y mano de obra. Ahora, ¿qué son los costos indirectos? Estos son los que no se pueden atribuir directamente o activar directamente a un producto específico y que tienen que ver con el uso de la energía, por ejemplo, el pago de alquileres de un taller o un depósito o una oficina administrativa y otros haberes
como por ejemplo lo que no tiene que ver con mano de obra directa y quizás pueda ser el haber de, supongamos, un socio, un dueño, propietario, etc. Estos costos son indirectos. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Los costos indirectos, como por ejemplo en algunos casos alquileres o sueldos de un propietario, son costos globales, que así fabriquemos una unidad o 1.000.000 de unidades, serán el mismo costo. En cuanto si es energía, quizás sí pueda ser un costo indirecto vinculable a cada unidad producida, porque no es lo mismo producir en cuanto a, no sé, la energía insumida por una máquina de costura, una sola remera a 1.000.000 de remeras. Pero fíjense estos costos que tenemos aquí, los costos de alquileres. Si yo tengo una fábrica entera que estoy alquilando y voy a producir 10 unidades de un producto, me va a salir lo mismo, si tenemos capacidad, que hacer 100. Ahora, si yo quiero asignarme un valor, un honorario como propietario, ¿sí? Produzca 1 o produzca 100, me va a salir exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos con estos costos globales? Nosotros normalmente los prorrateamos, o sea que hacemos el proporcional por cada producto fabricado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tenemos que hacer es todos estos costos indirectos, que ya van a ver que pueden ser costos fijos, hacerlos variables, o sea, variabilizarlos. Producir cuanto más cantidad podamos para que esos costos proporcionales sean cada vez más bajos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, sí. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra parte de costo directo e indirecto que tiene que ver con fijos o variables. Fíjense bien, el costo fijo no cambia con el nivel de producción, es decir, no varía en relación a la cantidad producida y es lo que decíamos recién de el alquiler de la planta, salarios de propietarios, salarios de administrativos, etc. Los costos variables sí son los que están directamente vinculados con la cantidad producida. Por ejemplo, la materia prima. Por ejemplo, las horas de las personas que operan esa materia prima o, por ejemplo, el costo de procesos tercerizados, como por ejemplo en una producción de indumentaria, la aplicación de un bordado. Eso se cobra por aplicación de bordado o se cobra, por ejemplo, por metro de tela o por cantidad de broches en una prenda determinada. ¿Sí? Lo que dijimos recién es que nos conviene a nosotros, como desde el punto de vista de cálculo de costos, hacer que todos los costos a la larga sean variables. O sea, prorratear los costos fijos entre la cantidad total producida de bienes. Esto nos va a dar un cálculo de costo mucho más asertivo, mucho más exacto y mucho más manejable. ¿Ok? Sigo adelante. Vamos entonces a ver cuáles son los sistemas de costeo que podemos utilizar. Y estos sistemas de costeo van a aplicar a la actividad a la cual estemos inmersos, en la cual estemos inmersos o sea, a la cual estemos aplicando los sistemas de costos. Tenemos 3 sistemas básicos, que es costo por artículo, costo por proceso o costo por orden o lote. ¿Correcto? Si nosotros estamos tratando de sacar el precio de un artículo determinado en textil, por ejemplo, o en indumentaria, lo ideal será hacer costo por artículo. Si al contrario, somos proveedores de la industria textil y tenemos costura en un taller, lo que haremos es el costo por proceso, porque nos dirá, en un proceso determinado de costura, para hacer 1.000 prendas, me sale tanto dinero. En otro orden, por orden específica, imaginemos que a alguien le encargan hacer, supongamos, todo un catering para una cena, para una fiesta, lo que haremos es hacer el costeo por orden, todo el lote de la misma orden para la misma fiesta en un solo cálculo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en ese caso utilizaremos la misma harina para muchas tortas,
el mismo colorante para muchos comestibles, o los mismos fiambres para distintos tipos de entrada. ¿Hasta acá esto se comprende? ¿Cómo lo vamos tratando? Sí, señor. Muy bien. ¿Nuestras protagonistas? Las chicas, eso sí. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. No. Fíjense. Un segundito. Andrea, Sí. Leonela, ¿están entendiendo? ¿Quieren preguntar algo? No, por ahora Sí, yo sí, no. sí. Yo estoy Ok. escuchando atentamente. Perfecto. Bueno, fíjense entonces estos ejemplos que puse para los distintos tipos de sistema de costeo. Sistema de costeo por artículo aplica muy bien a producción de indumentaria porque suele hacerse detalle de costos por artículo de catálogo. No es lo mismo fabricar un pantalón que fabricar una remera. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Es la diferencia del costo de la manufactura en sí? Sí, es diferencia. ¿El costo de la tela? Sí, por supuesto. Pero también aplican otro tipo de ítems en el costeo, como por ejemplo la pasamanería. Un pantalón tiene cierres, tiene broches, tiene determinados elementos que una remera no va a tener. Por tanto, en indumentaria, por ejemplo, hacemos el detalle de costos por cada artículo de catálogo. Esto me permite, en base a ese costo, asignar una rentabilidad determinada y un precio a cada uno de los bienes o artículos de catálogo. Los costos por proceso, por ejemplo, en gastronomía, suele hacerse el costo del proceso por horneado. Imagínense que, al igual que hicimos el ejemplo recién, el proceso, en vez de ser el proceso de costura, sea el proceso de horneado. Y yo tengo capacidad para hornear 20 tortas por hora. Entonces, ¿qué voy a cuantificar? El costo del proceso por hora. ¿En función de qué? En función de la mano de obra de la persona que esté operando el horno, más la energía insumida en ese proceso por hora. ¿Correcto? Ahora, el proceso por orden, bien dijimos recién en el armado de un menú para una fiesta, o inclusive en una imprenta, por ejemplo, cada orden tiene un costo distinto dependiendo de las variables de producto y la cantidad de procesos que requiere su producción. Imaginemos, si vamos a gastronomía, la cantidad de procesos puede ser repostería, puede ser armado de determinado tipo de entradas, o cocción de salsas, por ejemplo, o X proceso. En el caso de imprenta, una cosa es la impresión en sí misma, otra cosa es el embuchado, otra cosa es la parte de costura, si estamos haciendo un libro, etcétera, etcétera. Entonces, en imprenta o en gastronomía, en ese caso, nos convendría hacer un sistema que nos dé los costos por proceso en función de cantidad de productos, cantidad de procesos, y eso cerrarlo en una orden de trabajo. Esto también puede representar una forma de cotizar un trabajo de diseño. El diseño de un logo requiere determinada cantidad de tiempo de trabajo intelectual, pero la cantidad de piezas institucionales puede ser más sencilla aplicándola a los logotipos que se fueron realizando o a la imagen corporativa que se decidió en su momento o que el cliente eligió en su momento. Pero, de vuelta, para indumentaria, por ejemplo, el costeo por artículos es básico y elemental. ¿Por qué? Porque cada artículo de un catálogo va a tener un precio de venta distinto. Y si tenemos precios de venta distintos, tenemos que estimar costos por artículo. ¿Bien? Sí, bien. Excelente. Ahora vamos a usar un método sencillo para calcular y documentar costos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que un sistema de costeo no documentado no existe. ¿Sí? Cuando terminemos, yo les voy a mostrar el Excel y les voy a mostrar la forma en que podemos documentar en el Excel, en un Excel muy simple, cómo estamos discriminando cada uno de estos costos para llegar a un sistema seguro. Tengan en cuenta esto, por favor. Si no documentamos, lo que pensamos se lo lleva el viento, porque nuestra cabecita muchas veces no es tan eficiente como nosotros quisiéramos que fuera. ¿Correcto? Vamos a tomar 3 pasos para el cálculo de costos por artículo. Recuerden esto,
cálculo de costos por artículo, el cálculo de costos que podría aplicarse para, por ejemplo, indumentaria o accesorios de indumentaria. Número 1, tenemos que hacer un ABC. Un ABC significa un detalle inicial de materia prima o componentes. Es un detalle del tipo de estructura, ¿sí? Un desarme de un producto en cantidad de componentes o materia prima. Segundo paso, un cálculo proporcional de mano de obra por proceso. El cálculo proporcional de mano de obra por proceso también aplica en el caso de procesos tercerizados cuánto es lo que me sale ese proceso sobre cada prenda. Por ejemplo, el proceso de bordado, ¿correcto? Y tercero, el cálculo de aplicación de otros costos, que en otros costos generalmente pueden estar los costos fijos. Vamos a ver cómo lo hacemos. En el ABC de la materia prima, tenemos que definir cuáles son uno a uno el total de las materias primas o componentes aplicados al producto A. Por ejemplo, una remera de modal de cuello Mao. Vamos a hacer en principio, la materia prima 1 es tela. Entonces decimos 75 centímetros de modal en doble ancho. Uno sabe que un doble ancho es 1,60 por 2. Y eso es una tizada, eso es una encimada. Después, perdón que estoy hablando en detalles técnicos de confección. El punto número 2, por ejemplo, son 20 centímetros de cuello de modal. El cuello generalmente se calcula por separado porque puede llegar a ser otro tipo de género. Número 3, fíjense la pasamanería, 2 ojalillos metálicos número 1 por prenda. Y el 4 son 50 centímetros de cordón de 5 milímetros por prenda. Esto me sale un total de materia prima de la remera modal cuello Mao. Fíjense que estoy aplicando todas estas materias primas o componentes a un solo producto, que es la remera modal cuello Mao. Esto es el ABC de materia prima. Ahora, cuando vayamos a la parte práctica, vemos cómo lo aplicamos. El paso número 2 es la mano de obra directa o tercerizado por proceso. Imaginamos que tenemos un bordado chico frente, una costura completa y un planchado y embolsado, que no necesariamente son tercerizados, sino que estamos calculando cuál es el costo por unidad de cada uno de estos ítems. Y fíjense que siempre remite al mismo producto, que es la remera modal cuello Mao. Sea que nosotros estemos tercerizando el bordado chico al frente, estemos tercerizando la costura o estemos haciendo propio el planchado y el embolsado, todo esto va a tener un costo por unidad asociado al costo total de la prenda. ¿Correcto? Seguimos. Sí, sí. Activación de otros costos. Y acá es muy importante que tengamos en vista este número que está a la derecha. La cantidad de unidades de un lote determinado de la remera modal cuello Mao. Nosotros vamos a calcular los costos en base a 100 unidades. ¿Y por qué es importante determinar la cantidad de unidades? Porque hay que prorratear costos fijos, como alquileres, salarios de socios, energía total insumida o incluso, y muy importante, los costos de distribución de ese producto. Los costos de distribución generalmente no suelen tomarse en cuenta por costeadores que están nuevitos, o sea, están muy frescos en la tarea de costeo, porque dice, bueno, los costos de fabricación es esto, pero después lo distribuyo yo y eso no me genera tanto problema. No, hay que tener cuidado. La distribución total genera un costo en tiempo del distribuidor y un costo en combustible del distribuidor. Inclusive puede generar costos de, no sé, estacionamiento, por ejemplo, o costos de autopista o tránsito en general para distribuir. Los costos de distribución, mi recomendación es que los tengan siempre, siempre en cuenta, salvo que esto se haga, el producto
costo y la venta en un solo lugar y no haya transporte. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes están haciendo un producto que va a ser tercerizado, por ejemplo, la aplicación de un broche sobre determinado accesorio, o la aplicación o la costura, por ejemplo, o el bordado en talleres tercerizados, esa ida y vuelta de entrega de material y retiro de semiproducto o producto parcial me va a costar dinero. Y eso tenemos que, hoy en día, con el precio de la nafta, tenemos que estar cuantificándolo. Por favor, no se olviden de los costos de distribución o transporte. ¿Ok? Marce, una pregunta. En un caso Sí. como el de Grisel, que es un servicio, ¿ella Sí. tiene que contemplar algo que sea análogo? Ella no tiene distribución porque vende un servicio, pero ¿tiene algo análogo a esto que tenga que Sí, prestar señora. atención? Sí, señora. Tiene un costo análogo que en consultoría lo usamos mucho, que es el costo de reuniones. Generalmente, los que prestamos servicios, quizás lo que son reuniones de coordinación o de acuerdo con el cliente, acuerdo de acordar determinada cosa con el cliente, como por ejemplo en el caso de una marca o un logo, la cantidad de reuniones que nosotros tomamos para explicar cuál es el criterio con el cual se hizo determinado logo o determinada imagen corporativa, esos son situaciones que el cliente no entiende como prestación de servicio. ¿Sí? Eso es algo que a mí me pasa como consultor. Cuando uno entrega un informe, el cliente suele no entender que esa entrega de informe es parte del servicio. Y esa hora, 2 horas o 5 horas que yo tarde en brindar esa parte del servicio, o sea, hacerle entender al cliente qué es lo que me pidió y cuál es el resultado de mi trabajo, también tengo que cuantificarlo. Y eso es parte de la distribución. Y muy importante, en el caso de que el diseñador deba moverse de su estudio a la empresa cliente para verificar X cantidad de cosas, también debe ser tomado como costo de distribución. Y voy a ponerle a la diseñadora un caso particular. Si se le encarga al diseñador que vaya a hacer una prueba de pie de máquina en una imprenta, eso es algo que el diseñador tiene que cobrar. Muchas veces los clientes cuando diseñan una revista le piden al diseñador, diseñame una revista, diseñame una pieza de tarjeta, diseñame una caja o diseñame un embalaje, le piden al diseñador que vaya a verificar colores, textos y estilos al pie de máquina en una imprenta. Eso le puede llevar todo el día a un diseñador. Por tanto, eso es un costo de distribución. Lo que nosotros decimos un costo de distribución. Es un costo que podría ser fijo, pero que tiene que ser calculado en forma puntual y particular. ¿Correcto? Marce, tengo Sí, una quedó consulta. claro. ¿Cuál es tu recomendación, sobre todo al inicio de los proyectos que quizás requerís de invertir en comunicación y publicidad? Que si bien conceptualmente quizás sea una inversión, hay ramas que lo incorporan dentro del costo. No sé si tengo que hacer un folleto, si tengo que pagar una publicación en Instagram. Sí, ¿Cuál es tu recomendación? esos costos, como son lo que nosotros llamamos costos de inicio en un proyecto de inversión, Sí. la idea es que sean cuantificados puntualmente y proyectados puntualmente dentro de un horizonte temporal de determinado tiempo, porque, por ejemplo, si vos tenés que hacer un arranque de proyecto durante un año entero, vas a cuantificar todos los costos de producción y publicidad en general, digo, promoción y publicidad, el armado de los materiales, el armado de tu página de Instagram o tu sitio web o tu armado de tu tienda virtual, etcétera. Eso conviene siempre tenerlo prorrateado dentro de un año, pero como costo fijo. Si lo tomás como costo fijo, lo podés mandar a pérdida como costo cero o podés prorratearlo dentro de todas las ventas de ese primer año. ¿Correcto? Pero no iría acá en otros costos, iría en costos fijos. No, eso conviene calcularlo aparte. Eso conviene hacer todo un paquete de costos de lanzamiento, como nosotros le llamamos, y ver si es conveniente o no activarlos a costo de producto. Y es muy importante que podamos saber si es conveniente o no aplicarlo, porque no se olviden que hasta acá tenemos un costo de unidad en estas 3
ítems. No sé si me están viendo en cámara, pero estoy gesticulando un par Sí, sí, sí. de cosas. Sí. Tenemos un costo acumulativo que viene por estas tres instancias. Y del otro lado vamos a tener algo que viene hacia el costo, que es el precio. ¿Sí? Entonces, cuanto más cercano al costo venga el precio, por el límite de mercado, menos rentabilidad tenemos. Claro. Entonces, si nosotros tenemos un límite de precio por acá, cuanto más le carguemos al costo, menos rentabilidad. Entonces, quizá es mejor, digamos, llevar ese costo a costo hundido o perdido, el costo de un inicio, ¿sí? Lo que nos costaría hacer la empresa de cero, y después ir discriminando cuáles son los costos de producto para con el tiempo ir sacando esa inversión inicial o ir recuperando la inversión inicial. ¿Sí? Buenísimo. Igual Buenísimo. tengan en cuenta que esto estamos hablando de costos en general y no de presupuestación. Lo que nos conviene hacer a futuro es tener una charla más de cómo construir un presupuesto desde cero para un horizonte de planeamiento de 1 año, 2 años o 5 años. Eso será una futura capacitación. ¿Sí? Claro, clarísimo. Bueno, Gracias. entonces, para calcular los costos por artículo, simplemente tenemos que sumar los 3 ítems. El costo de materia prima del producto X, el costo de mano de obra directo tercerizado del mismo producto y el total de costos indirectos prorrateados sobre el mismo producto. Esto nos va a dar, obviamente, un costo final total. Entonces, conclusiones antes de ir a la práctica. Muy importante estar haciendo una discriminación puntual de todos los costos en función de todas esas variables o variantes. Llamémosle mano de obra, más materia prima, más indirecto. Tener en cuenta que en el caso de materia prima, y si nosotros hablamos tanto de producción de bienes como de prestación de servicio, hay que tomar un valor de seguridad. Quizá puede ser un más 10% o un más 5%, dependiendo de la incidencia de ese ítem sobre el costo, para no quedarnos cortos. Y esto tiene mucho que ver con la producción de indumentaria, por ejemplo, en lo que es la tizada. Todas las tizadas se pueden mejorar y uno donde pierde dinero en costo, primeramente en indumentaria, es en la tizada, porque nosotros tenemos que acomodar muy bien las partes de una prenda dentro de un género para que nos dé el mayor rendimiento de ese género, porque si no, perdemos dinero en tela, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, si nos sale mal una tizada o nos sale mal una parte de una tizada, calcular ese más 5%, más 10% dentro del ítem, como para no terminar perdiendo dinero en costo. Tengan en cuenta que cuando un costo calculado es menos exacto, estamos sobrecuantificando el costo peligrosamente, reduciendo rentabilidad si tenemos un límite de precio de mercado. ¿Correcto? La diferencia entre el precio y el costo es nuestra rentabilidad. ¿Sí? Y la rentabilidad siempre debe ser enfocada en función del negocio. La persona que maneja el negocio o el propietario del negocio debe abstraerse del negocio, porque si no, cuando no se abstrae, empieza a cargar al negocio de situaciones individuales que quizás no son propias al negocio y no son importantes para tener en cuenta en el cálculo de costos. Por ejemplo, si tengo que pagarle el estudio a los chicos o la cuota del colegio, eso no puede ser un parámetro de costo de producto. En todo caso, irá como presupuesto particular del socio y deberá estar contemplado dentro del honorario mensual del propietario o el socio. ¿Ok? No metamos individualidades de la persona que hace el cálculo de costos sobre los costos de un producto determinado, porque esto nos va a desvirtuar el negocio tarde o temprano. ¿Ok? Sí. Bueno, Sí, ahora sí. les quiero mostrar nuestro Excel. Y ahora les voy a proyectar este Excel, si me permiten.
voy a detener la presentación y voy a ir a la hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo que aquí vemos es muy simple. Esta, voy a subir un poquitito el tamaño para que lo vean mejor. Ahí estamos. Está compuesta de los 3 ítems que ya vimos, que son materia prima y componentes, mano de obra o tercerización, y acá indirectos. ¿Correcto? ¿Cómo empezamos este tallo de costo? Tengan idea que va a haber, si tenemos muchos productos, si tenemos que dar los costos de un catálogo, vamos a tener tantas hojas como productos de catálogo tendremos. ¿Por qué? Porque cada producto de catálogo tiene una estructura de costos diferente. Eso nos da la pauta de que si tenemos distintas estructuras de costos, pero los valores de mercado nos vienen diferenciados y ya fijos, vamos a tener quizás distintos niveles de rentabilidad por cada producto. Eso también tiene que ser tenido en cuenta porque quizás no sea más conveniente vender un producto X A que un producto X B. Eso depende de nuestro cálculo. Entonces, imagínense que yo a este producto le pongo remera modal con cordón cuello Mao. Y no voy a discriminar por talle, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Número de artículo, bueno, el número que tendremos idea de que va a ser el artículo. Ese número. Y el lote óptimo. ¿Por qué hago el lote óptimo? Tarde o temprano tendremos que calcularlos por los costos indirectos. Si digo, mi lote óptimo de esta remera en permutaciones de 3 talles va a ser 300. Entonces voy a hacer 100 de talle small, 100 de talle medium y 100 de talle large. ¿Sí? Marcel, ¿cómo aplica sí. eso para Grisel, por ejemplo, que vende un servicio? ¿Tiene que poner algo en lote óptimo? No en este caso. No, Okay. en el caso de ella. En el caso de ella, por ser servicio, no hay lote. Por eso decíamos que, como es una actividad humana directa, aplicada, una actividad intelectual, lo que ella tiene que hacer es siempre anclar fuertemente su actividad a una variable medible y cuantificable. Okay. Por ejemplo, horas. Horas, claro. Sí, horas. Y es muy importante que ella defina cuál es el valor de su hora. Ok. Y ahí ¿Sí? me hace una duda, por ejemplo, por el caso de servicio con Grisel. Sí. Viste que a veces te piden presupuestar un diseño, Sí. el cliente, y vos le decís, bueno, pero yo te voy a presentar 3 alternativas de diseño. Exacto. ¿Podría llegar a ser un lote óptimo para ella o nada que ver? Mirá, si lo va a tratar como en cantidad de horas, ¿sí? Y va a aplicar por cada ítem cotizado una cantidad de horas, ella sabe que le va a ser conveniente hacer mucho más trabajo por la misma cantidad de tiempo, que le va a salir menos esfuerzo. O sea, va a estar cotizando una cantidad de horas que quizás no está usando en la realidad. Entonces, quizás lo que le puede llegar a convenir a ella es cotizar entero, por ejemplo, el logo, más el manual de marca, más las piezas de identidad corporativa y algún servicio de, por ejemplo, impresión tercerizada. Sabe que ahí lo que vaya ella a usar es únicamente la rentabilidad de un proceso que no está realizando. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, sí podría hacer este tipo de lote. Pero, ya te digo, no concibo lote óptimo en el caso de ella como servicio. Okay. ¿Sí? Sí, Por las dudas. Ahora, vamos a ver qué hacemos con la remera de modal de cordón cuello Mao. La materia prima, 1, es tela de modal o tela modal. La materia prima número 2 es cordón, como dijimos, de 5 milímetros. La materia prima 3 es hojalillos chicos. El componente número 3, el componente 1, bueno, ahí los tenemos, así que no vamos a usar más que esto. Imaginemos que tenemos una tela, el metro de tela de modal nos sale, voy a decir una barbaridad porque no tengo idea cuánto sale un metro de modal, pero imaginemos que nos sale 1.000 pesos el metro de modal. El cordón por metro me va a salir, supongamos, 500 pesos. Y los hojalillos en bolsa de, no sé,
100, nos va a salir en prorrateado, no sé, 10 pesos por ojalillo. ¿Correcto? Entonces, vamos a aplicar de tela de modal a la prenda 0,4, o sea, 40 centímetros. Centímetros, claro. Me da 400 de tela. Vamos a poner 1 metro de cordón, 1. Y vamos a poner 3 ojalillos, 3. Tengo de costo parcial de materia prima 930 pesos. Ahora, vamos a ver cuáles son de mano de obra los procesos. Tenemos el proceso de costura, tenemos el proceso de bordado, vamos a poner bordado chico al frente, porque nos lo van a cobrar por tipo de bordado. Planchado, si lo tercerizamos, embolsado, ahí está, y vamos a dejar la distribución para acá abajo. Vamos a decir, el costo de costura, lo que me cobran por cada prenda de estas en costura serán 300 pesos. El bordado chico al frente es chiquito, no es tan caro, pero igual es caro, me sale, no sé, 700 pesos. Yo estoy volando, estoy volando. El planchado por cada prenda no me sale más de 10 pesos y el embolsado otros 10 pesos. Entonces, hago un embolsado, un planchado, un bordado y una costura. 1.020 pesos de mano de obra. Y costos indirectos. Imaginemos que nosotros decimos, bueno, de alquileres, tenemos distribución y tenemos salario dueño, vamos a poner acá. Voy a prorratearlo esto por la cantidad de unidades que voy a producir. Imaginemos que es el total de unidades que vamos a producir, un solo producto en un mes. Entonces, los alquileres, ¿cuánto me salen? Bueno, me salen, supongamos, 100.000 pesos. Dividido 300, ¿cuánto te va a salir? Y bueno, ahí tenemos también que ir 1, 1, 1 y decir, el precio individual del alquiler vamos a llevarlo un poco más abajo porque si no nuestro costo se va a ir a la miércoles, pero decimos, bueno, el costo de alquiler es 6.000, el costo de la distribución es 500 y el salario dueño aplicado a cada una de las prendas serán 1.200. Bien, hasta acá tenemos un costo total unitario de prenda de 4.650 pesos. Y aplicado al coste total del lote, me da por 300 prendas 1.395.000 pesos. ¿Sí? Esto es el valor aplicado a las 300 remeras del lote óptimo. ¿Correcto? Ahora, sí. Si yo, en vez de tener una rentabilidad del 50%, quiero tener una rentabilidad del 100%, mi valor de venta se va a ir a 9.300 pesos. ¿Bien? Ahora, imaginemos si nosotros tenemos un costo de mercado que sea de 8.000 pesos. ¿Cómo hacemos para llegar a ese valor? Bueno, o sacamos costo o vamos modificando rentabilidad. La rentabilidad en porcentaje, si tengo un valor de mercado máximo de 8.000 pesos y no podrá ser de máximo 75% de rentabilidad. Y ahí vemos que nos acercamos al valor de mercado. Podemos ponerlo en 70, nos acercamos un poquito más. ¿Se ve? Una pregunta. ¿Dónde entran en esto el día que tengan que, no sé, sacarse un monotributo, es decir, todo lo que es oficial ante la FIP y compañía? Sí, ese tipo de costos generalmente no son activados a costos de producto. Si lo queremos poner, pero fíjate una cosa, esto es un valor neto de impuestos, ¿sí? Okay. Porque los impuestos sobre tu producción van a sacarte rentabilidad. Por ejemplo, si yo voy a ingresos brutos, me va a deducir rentabilidad sobre el total de la venta, claro, ¿sí? Claro. Si yo voy a ganancias, me va a reducir el 35% sobre el total del precio de venta. Obviamente, si me reduce sobre el precio de venta, el impacto que tenga sobre la rentabilidad va a ser superior. En el caso impositivo,
no estamos contando esos impuestos porque estamos sacando precio de venta directo sobre costos. Ok. Ahora, en cuestiones de constitución de la sociedad o del negocio, lo que yo propongo siempre hacer es que estos sean costos tenidos en cuenta en momento cero, antes de producir. ¿Sí? Dentro de un proyecto, así como te dije que anteriormente podíamos poner en momento cero valores de armado de un local, o armado de una tienda virtual, o armado de una identidad corporativa, o armado de un logotipo, etcétera, etcétera. Eso es a momento cero, porque debía tenerlo antes de empezar a producir. Eso puede ser tenido en cuenta dentro de un proyecto para amortizarlo en el tiempo con rentabilidades de venta directa, que vendrían a ser estas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que en cuestiones impositivas, la profundidad del cálculo de costos reales, en realidad de rentabilidades reales, es más compleja, porque nosotros en nuestro país tenemos un sistema impositivo muy, digamos, malo para el productor, ¿sí? Ese sistema de impuestos lo que hacen a nosotros es perder el norte de la ganancia real y el costo real del producto, ya que en muchos casos el IVA, por ejemplo, es un impuesto que impacta directamente al productor, al comprador final, pero quizás el IVA te lo están pagando a los 60 días y vos lo tenés que pagar a los 30. Ahí tenés un costo inflacionario interesante. Pero no me quiero meter con estas cuestiones impositivas sin antes entender cuál es la raíz del cálculo de los costos. ¿Correcto? Después, hay otras cosas que haremos en relación a todo esto que tiene que ver más con lo que te dije anteriormente de proyectos de inversión y no cálculo de costos por producto o por servicio. ¿Ok? Bien. Bueno, hasta aquí es nuestra pequeña charla o capacitación. Si tienen dudas, las escucho ahora o las recibo después directamente por Instagram o por WhatsApp.